Las bandas venezolanas están dirigiéndose hacia el norte y tomando el control de la hermosa ciudad de Chicago. Pero, ¿por qué es un problema tan grande y por qué las autoridades pueden hacer tan poco al respecto? Chicago, conocida por su arraigada cultura de pandillas y su historia de crimen organizado, ahora enfrenta una nueva y escalofriante ola de violencia. Pero no se trata de pandillas locales. El problema es una invasión de bandas del sur de la frontera. Sindicatos del crimen organizado de Venezuela, en particular el temido Tren de Aragua, han comenzado a extender sus tentáculos hacia Estados Unidos. Su llegada a la Ciudad de los Vientos trae un nuevo nivel de brutalidad, una red transnacional de operaciones ilegales y un desafío enorme para las fuerzas del orden. El Departamento de Policía de Chicago está acostumbrado a lidiar con pandillas, pero nunca se ha enfrentado a algo como esto. Y las cosas solo están empeorando. Lo que alguna vez fue una pequeña banda venezolana relativamente insignificante ha crecido y se ha transformado en una empresa criminal multinacional, adaptando sus operaciones para poder funcionar en ciudades de todo Estados Unidos. Tren de Aragua ya no está confinada a Sudamérica. Está aquí, reescribiendo las reglas del dominio de pandillas en Chicago. Y los resultados son aterradores. Esta banda comenzó como una organización carcelaria en Venezuela a principios de los 2000, operando desde la prisión de Tocorón en el estado de Aragua. Originalmente, funcionaban como una poderosa red controlada por reclusos que dominaba el contrabando, la extorsión y el comercio ilícito dentro de las cárceles. Era peligrosa, sí, pero seguía siendo una banda pequeña. Con el tiempo, su influencia se extendió a las calles de Venezuela y, eventualmente, más allá de sus fronteras. Fue entonces cuando las autoridades comenzaron a prestar atención. Con la economía de Venezuela en declive y millones de personas huyendo de la pobreza y la inestabilidad política, Tren de Aragua aprovechó el caos para sacar ventaja de personas inocentes. Explotaban a venezolanos vulnerables que buscaban refugio en otros países. El tráfico de personas, el contrabando de drogas y la extorsión se convirtieron en sus crímenes característicos. Hoy en día, Tren de Aragua es una potencia criminal multinacional con operaciones que abarcan Sudamérica, Centroamérica y ahora Estados Unidos. Sus miembros han empezado a aparecer en ciudades como Miami, Nueva York y de forma más destacada, Chicago. Su modus operandi es una eficiencia despiadada, infunden miedo, violencia y mantienen una estructura bien organizada para expandir su alcance. Y aunque eso ya es una mala noticia para las pandillas locales, lo más preocupante es que está empezando a afectar a ciudadanos comunes que solo quieren vivir lejos de la actividad criminal y la brutalidad del Tren de Aragua. Pero, ¿qué tiene Chicago que resulta tan atractivo para ellos? La ciudad está en una ubicación perfecta para el tráfico de drogas y el crimen organizado. Se encuentra en el cruce de importantes autopistas interestatales y tiene un gran sistema portuario, ideal para mover mercancías ilegales. Además, Chicago cuenta con pandillas bien establecidas. Pero, aunque antes eran peligrosas por derecho propio, muchas de estas bandas se han fracturado en los últimos años. Potencias tradicionales como los Latin Kings, Gangster Disciples y Vice Lords han enfrentado divisiones internas y luchas de liderazgo. Este caos ha creado una oportunidad para bandas externas como Tren de Aragua, que pueden entrar, tomar el control e imponer su propio estilo brutal de organización y aplicación de reglas. Es solo otra razón por la que Chicago se ha convertido en un punto caliente para este tipo de crímenes. Hey, mi gente, ya nos encontramos por acá en Chicago. Andamos con el jefe, por aquí con la tropa. El como preciso aquí en el norte, Chicago. Gracias a Dios. En lugar de centrarse solo en delitos menores, dominar territorios y defender sus mercancías, su enfoque está en el tráfico de drogas, armas y la trata de personas. Su principal fortaleza radica en su extensa red que les permite coordinar operaciones con una precisión increíble. Han establecido vínculos con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes utilizan a la banda para distribuir cocaína, heroína y fentanilo en los barrios de Chicago. Además,
son conocidos por explotar a migrantes venezolanos. Tren de Aragua obliga a sus víctimas a la prostitución o al trabajo forzado bajo amenazas de violencia. Es una táctica cruel, pero les funciona. Las comunidades inmigrantes de Chicago, especialmente aquellas sin documentación oficial, son especialmente vulnerables a esta explotación. La banda utiliza tácticas brutales para establecer su dominio, como secuestros, asesinatos y actos públicos de violencia diseñados para enviar un mensaje. Tienen una reputación de crueldad que, a menudo, disuade a los rivales locales antes incluso de que surjan conflictos. El Tren de Aragua también utiliza negocios legítimos en Chicago para lavar dinero, lo que les permite integrarse aún más en la comunidad y en la ciudad. Su presencia ha tenido efectos inmediatos y devastadores en vecindarios que ya luchan contra la pobreza, la violencia y el abandono. A medida que chocan con pandillas establecidas, las disputas territoriales se han vuelto más comunes, y los residentes inocentes se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Chicago alberga una creciente población de inmigrantes venezolanos, muchos de los cuales huyeron de su país para escapar de los mismos grupos criminales que ahora los están atacando aquí. La presencia depredadora del Tren de Aragua solo agrava el trauma y la desconfianza de estos migrantes. Huyeron de algo que ahora los ha alcanzado a miles de kilómetros de distancia. La policía de Chicago y otras autoridades están luchando por mantenerse al día con las operaciones sofisticadas de la banda. Pero, por su propia naturaleza, la aplicación de la ley internacional es complicada y lleva tiempo, lo que hace que sea mucho más difícil desmantelar de manera efectiva al Tren de Aragua. A diferencia de las pandillas locales, Tren de Aragua opera con una estructura casi corporativa. En la cima hay un grupo de liderazgo, a menudo basado fuera de Estados Unidos, que orquesta la estrategia general. Debajo, comandantes regionales supervisan territorios y operaciones específicas. Todos responden ante alguien, y todos pueden ser responsables. Es una forma inteligente de operar, pero está causando enormes dolores de cabeza a las autoridades. Se requiere un enfoque multifacético. Las policías locales, agencias federales como la DEA y el FBI, y socios internacionales deben trabajar juntos para interrumpir las operaciones de la banda. Se están enfocando en capturar a los líderes, extraditar a quienes puedan, confiscar activos y cortar las rutas de tráfico de drogas. También se busca fortalecer la seguridad fronteriza para limitar la entrada de drogas, armas y personas. El trabajo comunitario es fundamental. Construir confianza con las comunidades inmigrantes puede alentar a las víctimas a presentarse y cooperar con las autoridades sin miedo a represalias o deportación. Esto podría ser clave para desmantelar el Tren de Aragua desde adentro. Nos estaban recibiendo aquí de lo de Canadá. Me hicieron venir hasta aquí, estamos aquí llegando a ver qué pasa. ¡Habla! Sí, ¡Venezuela! ¡No es todo! ¡Canadá, vale! El ascenso del Tren de Aragua en Chicago es una amenaza creciente y una llamada de atención. Su expansión subraya la naturaleza cambiante del crimen organizado en un mundo cada vez más interconectado. Esto no es solo un problema de Chicago, es un problema nacional con efectos masivos en la seguridad pública, las políticas de inmigración y la aplicación de la ley. A medida que el Tren de Aragua continúa creciendo, el desafío para ciudades como Chicago será equilibrar acciones rápidas y decisivas con estrategias a largo plazo para abordar los problemas que estas bandas explotan. Una cosa está clara, la llegada de pandillas venezolanas como Tren de Aragua marca una nueva era del crimen organizado, una que Estados Unidos no puede permitirse ignorar. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre la expansión del Tren de Aragua en Chicago? ¿Cómo crees que se les puede detener? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte.